Y pasamos a otro capítulo. Ahora el capítulo de la regulación de la glucosa en sangre, que está dado inicialmente y rápidamente por el páncreas. Nosotros sabemos que el páncreas se compone de una parte exocrina, que ya la hemos estudiado en el sistema digestivo, asociado a producción de enzimas para digerir carbohidratos como la amilasa pancreática, para digerir lípidos como la lipasa pancreática y proteínas como la tripsina. Pero también se compone de una parte endocrina, y la parte endocrina es la relacionada a producción de hormonas, y esa parte endocrina, la hormona, es producida en los islotes de Langerhans, que contienen células alfa y beta para regular esa cantidad de glucosa en sangre. Las células beta van a segregar insulina que van a disminuir la glucosa en sangre, llevando la glucosa hacia los tejidos, ingresando glucosa a cada célula. De esa forma disminuye la glucosa en sangre, la glicemia. Pero las células alfa van a producir glucagón, cuya función va a ser incrementar la gran cantidad de glucosa en sangre. ¿De qué forma? Puede ser, por ejemplo, la glucogenólisis, destrucción de glucógeno hepático para que salga la sangre y aumentar así la glicemia. Y también se puede ayudar del incremento de la glucosa por otras hormonas, como por ejemplo la hormona de crecimiento también ayuda incrementando la glucosa en sangre, o los glucocorticoides, el cortisol. El cortisol también producido en la zona fascicular de la corteza suprarrenal también genera incremento de la glucosa en sangre. Entonces estas son dos hormonas hiperglicemiantes que asociado con el glucagón van a incrementar la glucosa en sangre. El páncreas, mediante la insulina y glucagón. El páncreas se encuentra en el abdomen, unido bien cerca a los intestinos. Está en la región del mesogastrio y se compone una cabeza, cuerpo, cola del páncreas. Esta porción dijimos que contiene una parte exocrina para la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas, que no nos corresponde como tema de hoy, pero que en su parénquima también tiene una porción de células con función endocrina, producción de hormonas, que si aumentamos esta porción aquí, desde el punto de vista histológico, podemos ver que tienen islotes, como islas de células, diferentes a las otras células a su alrededor. Entonces estas células alrededor son una porción exocrina que van a producir amilasa pancreática, lipasa pancreática, tripsina, para la digestión de los nutrientes de carbohidratos, lípidos y proteínas respectivamente. Pero esta parte de aquí, que es como un islote, se llama islote de Langerhans, que tienen las células alfa, beta, delta, para que van a producir las hormonas. Por ejemplo, acá tenemos el páncreas, la cabeza del páncreas, la porción, el proceso uncinado del páncreas, el cuerpo, la cola, que está bastante cerca en relación al vaso, y la cabeza bastante cerca en relación al duodeno. Podemos observar que el páncreas está por detrás del cuerpo del cuerpo del estómago y del antro del estómago, y que si retiramos el estómago y retiramos una porción del duodeno, los conductos pancreáticos confluyen con el conducto biliar para lo que es la porción exocrina, pero en el parénquima pancreático también hay islotes de células que van a generar hormonas llamadas islotes de Langerhans, y este es el tema de hoy día. Estos islotes de Langerhans, estas son células de varios colores acá en el centro, y estos islotes de Langerhans van a producir hormonas, y se han encontrado diferentes tipos de células dentro: células alfa, las de color azul, las células beta de color rosado, hay células delta de color verde. Entonces tenemos
varios tipos celulares dentro de estos islotes de Langerhans, rodeados por estas células de tipo acinar. Las células acinares que rodean a los islotes son células para la digestión, células exocrinas. Sin embargo, estos islotes contienen células que liberan hormonas a la sangre, células endocrinas. Acá hay un vaso sanguíneo, por ejemplo. Todas las hormonas que produzcan aquí en los islotes van a este vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo lo transporta hacia otras partes del cuerpo. Por lo tanto, estos islotes de Langerhans o islotes pancreáticos en el parénquima del páncreas van a tener diferentes tipos celulares, células alfa, beta, delta, y estas células van a producir, si es células alfa, una hormona llamada glucagón; si es células beta, produce insulina; si es células delta, va a producir somatostatina. Somatostatina tiene como función inhibitoria, inhibir la acción de la célula alfa y de la célula beta. Por lo tanto, la célula alfa como la célula beta van a ser inhibidas por acción de la somatostatina producida por la célula delta. Si se destruyen las células beta del páncreas dentro de los islotes Langerhans, estas células beta destruidas van a generar diabetes, y vas a observar en la medición de la glucosa en sangre niveles altos de diabetes, más de 105, puede ser 126, 130 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Por lo tanto, una persona ingiere los alimentos ingeridos llegan del estómago a los intestinos, y del intestino se reabsorbe hacia la sangre todos los nutrientes. Los nutrientes reabsorbidos van a generar incremento de glucosa en sangre. Estos niveles altos de glucosa en sangre van a generar estímulos sobre el páncreas, específicamente la célula beta. Al detectar niveles altos de glucosa en la sangre, se libera insulina, y esta insulina liberada hace de que ingrese la glucosa hacia la célula, hacia los tejidos, que capten glucosa a los tejidos. Por lo tanto, al captar glucosa a los tejidos, hay menos glucosa en sangre y se normaliza la glucosa a nivel sanguíneo. Ya no está alto, sino en valores normales. Por lo tanto, la cantidad de glucosa, la cantidad de hormona, ya sea insulina o glucagón, va a depender básicamente de la cantidad de glucosa en sangre. Quien manda es la glucosa en sangre. Si la glucosa en sangre está elevada, se sigue la flecha de color rojo, y si la glucosa en sangre está disminuida, seguimos la flecha de color verde. Por lo tanto, si la glucosa en sangre está incrementada, le decimos hiperglicemia, se produce mayor cantidad de insulina. Entonces va a hacer de que la glucosa en sangre ingrese a la célula. Y en la célula puede ser en el hígado, formación de glucógeno; en el músculo, formación de proteínas y formación de glucógeno también; y en el tejido adiposo, formación de grasa. Pero si la glucosa en sangre disminuye, que se llama hipoglicemia, se produce glucagón. Y el glucagón tiene como efecto liberar o producir glucosa. Entonces, glucogenólisis, destruye el glucógeno y lo libera a la sangre. También a partir de proteínas en el músculo se produce y se libera glucosa en sangre, gluconeogénesis. Y el tejido adiposo también va a producir una lipólisis y va a liberar glucosa en sangre. ¿Todo para qué? Para mantener los niveles de glucosa en sangre en rangos normales. Y como sabemos nosotros, la glucosa es importante para la producción de energía en forma de ATP en cada célula de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando estamos comiendo, almorzando, la insulina va a dominar, va a haber mayor cantidad de insulina, la balanza por mayor peso de insulina va a inclinarse hacia este lado y se va a producir oxidación de glucosa, síntesis de glucógeno, síntesis de ácidos grasos, síntesis de proteínas, todo. ¿Por qué? Por acción de la insulina. Pero en estado de ayuno, cuando no almorzamos, ni desayunamos, ni cenamos, el glucagón domina. Mayor cantidad de glucagón inclina la balanza hacia el otro lado. Y la mayor cantidad de glucagón va a producir mayor glucogenólisis
gluconeogénesis y cetogénesis para producir glucosa en sangre y nivelar los niveles de glucosa séricos. Entonces siempre la insulina y el glucagón tienen efectos opuestos. Observamos de líneas rojas los niveles de glucosa en sangre y con líneas azules los niveles de insulina en sangre. La relación es directa. A mayor cantidad de glucosa en sangre se va a elevar la cantidad de insulina en sangre para que los niveles de glucosa en sangre se mantengan normales. Entonces, si una persona, por ejemplo, son las 8 de la mañana, desde las 6 recién se levanta y a las 8 toma su desayuno, los niveles de glucosa en sangre se elevan rápidamente si ingiere gran cantidad de carbohidratos. La gran cantidad de carbohidratos que se ingirió se va a absorber a nivel intestinal y va a generar una hiperglicemia. Esa hiperglicemia, para no mantenerla elevada, tiene que ingresar la glucosa a las células, a los tejidos, para ser utilizados. Entonces se produce rápidamente gran cantidad de insulina en forma de un pico. Este pico que ven acá en la línea azul es la gran cantidad de insulina liberada por las células beta del páncreas. Al ingresar la gran cantidad de glucosa en sangre, se libera gran cantidad de insulina. Entonces la insulina va a hacer de que la glucosa poco a poco disminuya en sangre porque lo va a distribuir dentro de cada célula, dentro de cada tejido. Y cuando se normaliza la glucosa, disminuye los niveles de insulina. Cuando almuerzas a la 1, otra vez se eleva otro pico, otra vez se produce nuevo pico de insulina en sangre. Entonces se relaciona con las horas de tu ingesta. Si comes poquito, se eleva poco la glucosa en sangre, no se eleva mucho. Entonces los niveles de insulina también son menores. Eso es el nivel de glucosa y su relación con la insulina en un día, en una persona saludable, sana. Observamos entonces aquí que al generar una hiperglicemia, unos niveles de insulina, unos niveles de glucosa altos después de haber ingerido alimentos, estos puntitos blancos que sean la glucosa, gran cantidad de glucosa en la sangre va a estimular el páncreas, específicamente las células beta del páncreas. Entonces se va a liberar insulina y va a actuar en el músculo, haciendo que ingrese la glucosa al músculo, aumentando la captación de glucosa, y en hígado también incrementa la captación hepática. Pero si hay poca cantidad de glucosa en sangre, en el páncreas se estimulan las células alfa, se libera glucagón porque hay poca cantidad, menor cantidad, y aquí hay justamente ya menor gasto de glucosa, todo lo contrario, se libera glucosa del hígado hacia la sangre para nivelar los valores de glucosa sérica. Entonces acá lo mismo, tienes aquí que al tener una hiperglicemia sigues las flechas de color celeste, se estimula el páncreas para generar insulina y esta hormona va a estimular la absorción de glucosa en sangre al hígado para generar glucógeno y también a las células de los tejidos musculares, cerebrales, adiposos. De esta forma, al absorberse la glucosa de la sangre, hay menos glucosa, se reduce la glicemia y se lleva a valores normales. Pero si los niveles de glucosa en sangre son muy bajos, hipoglicemia, seguimos esta flecha de color verde oscuro, se estimula en el páncreas a las células alfa y se produce la liberación de glucagón. Y esta liberación de glucagón va a ser sobre el hígado un efecto de glucogenólisis para producir mayor cantidad de glucosa y liberarlo a la sangre, aumentando los niveles de glucosa en sangre y nivelándolos hasta llevarlo a valores normales. El páncreas entonces tiene islotes pancreáticos con células alfa y beta que van a liberar glucagón e insulina respectivamente. Ambos son polipéptidos, pero tienen acciones opuestas. Una aumenta la glucosa en sangre y la otra disminuye la glucosa en sangre. Entonces el glucagón genera hipoglicemia, genera hiperglicemia por estímulo de la hipoglicemia. La hipoglicemia va a estimular la liberación de glucagón
Y la insulina genera hipoglicemia por estímulo de la hiperglicemia. La hiperglicemia, el incremento de glucosa en sangre, hace de que se libere insulina. Y la insulina disminuye la glucosa en sangre. ¿De qué forma el glucagón va a aumentar la glucosa en sangre? Pues estimulando al hígado a hidrolizar el glucógeno y llevarlo a glucosa, la glucogenólisis. Y en cambio la insulina va a disminuir la glucosa en sangre, promoviendo la absorción de glucosa a células blanco, como el músculo esquelético, hígado y tejido adiposo. En otras palabras, el metabolismo es en el hígado, en el tejido muscular y tejido adiposo. Para los carbohidratos, lípidos y proteínas tenemos estos tipos de metabolismo que ustedes ya los conocen y que va a influir aquí básicamente la insulina de forma positiva o negativa. Por ejemplo, aquí tenemos que va a producir, si se produce gluconeogénesis y glucogenólisis, vamos a tener mayor producción de glucosa en sangre. Entonces es un efecto de la insulina o del glucagón, si vas a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Si vas a aumentar los niveles de glucosa en sangre por una hormona, ese es el efecto del glucagón. A ver, tenemos como repaso. Si hay niveles bajos de glucosa, estimula el páncreas. Los niveles bajos de glucosa estimulan las células alfa que producen glucagón para elevar los niveles de glucosa y llevarlos a la normalidad. Los niveles altos de glucosa, en cambio, es un estímulo que en el páncreas la va a liberar insulina por las células beta. Entonces estas hormonas, ya sea insulina o glucagón, van a actuar sobre el hígado o sobre, digamos, algunos órganos o células blanco, por ejemplo, que van a ser como órganos efectores. Tenemos aquí el hígado descarga gran cantidad de glucosa en sangre por la glucogenólisis y eso va a generar una hiperglicemia que va a normalizar los niveles bajos de glucosa. Pero si son niveles altos de glucosa, se va a generar hipoglicemia, haciendo de que estas células de los tejidos capten la glucosa en la sangre y de esa forma los niveles altos disminuyan y se restablezcan los niveles normales de glucosa en sangre. De esa forma se realiza la homeostasis de la glucosa sérica. Es una retroalimentación negativa. En consecuencia, a altos niveles de glucosa, a altos niveles de insulina. Pocos niveles de glucosa, pocos niveles de insulina. Y en vez de insulina, se produce mayor liberación de glucagón. Pero en relación a la insulina, son proporcionales los niveles de glucosa y los niveles de insulina, que suben o que bajan. ¿Quién lo produce? El páncreas. ¿Y hacia dónde lo produce? Hacia la sangre. Es una hormona, obviamente. ¿Qué hace la insulina? Es la llave que sirve para ingresar glucosa a la célula. Si no hay insulina, la glucosa se queda en la sangre, circulando eternamente, y jamás la célula va a tener una fuente de energía para generar ATP. Entonces la célula tiene esta fuente de energía, glucosa, gracias a que la insulina permite su ingreso a la célula. Si no tuvieses insulina, no ingresa glucosa en la célula. Los diabéticos padecen de esto, por ejemplo. Tienen gran cantidad de glucosa en la sangre que no la utilizan y su célula no va a generar adecuadamente energía porque no tiene el sustrato. Entonces tenemos aquí glucosa en sangre. A mayor cantidad de glucosa en sangre, mayor insulina. Ya se produce la insulina. Pero el canal de glucosa está cerrado en una célula. Tenemos receptores de insulina. Entonces ese receptor de insulina es ocupado por la insulina. Y cuando lo ocupa, el canal de glucosa se abre. Open. Y así abierto, permite que la glucosa ingrese
a la célula para que pueda ser utilizado como fuente de energía. Como resumen, tenemos que la glicemia, la glucosa en sangre, va a influenciar si está aumentada o está disminuida. Si, por ejemplo, tenemos valores de glucosa en sangre altos, se van a disminuir por acción de la insulina. Y si tenemos valores de glucosa bajos, van a ser aumentados por acción de glucagón. Entonces el glucagón va a generar mayor cantidad de glucosa en sangre y la insulina va a generar menor cantidad de glucosa en sangre. Por lo tanto, la flecha más o el signo menos va a indicar qué cosa genera sobre la glucosa. Entonces el glucagón genera más glicemia y la insulina genera menos glicemia. La insulina disminuye la glicemia, el glucagón estimula y produce mayor glicemia. ¿Ok? Perfecto. La adrenalina va a influir sobre el glucagón. Por lo tanto, la adrenalina estimula mayor producción de glucagón y por lo tanto va a haber mayor cantidad de glucosa en sangre. Y la adrenalina va a inhibir la insulina. Al inhibir la insulina ya no se produce insulina. Por lo tanto, la insulina que disminuye la glucosa en sangre ya no va a producir disminución y va a dejar el glucagón para que aumente la producción de glucosa en sangre. Entonces, la adrenalina tiene dos efectos: aumentar el estímulo de liberación de glucagón y también de inhibir la producción de insulina. Los glucocorticoides adrenales, aquí tenemos el cortisol. El cortisol es hiperglicemiante. Entonces aquí el cortisol estimula la liberación de glucosa en sangre, pero también estimula a la insulina para que pueda ingresar la glucosa a cada tejido. La somatostatina es el gran inhibidor. Este gran inhibidor va a inhibir la producción de insulina como la producción de glucagón. Y al inhibir la producción de insulina o la de glucagón también van a regular a estas hormonas para que no se excedan y no lleven a la hipoglicemia o nos lleven a la hiperglicemia la gran cantidad de esa secreción. Entonces van a regular estas hormonas. Y obviamente una va a inhibir a la otra o va a estimular a la otra. Como son hormonas de acciones opuestas, una estimula y la otra inhibe correspondientemente. Tenemos así en este gráfico que el sistema nervioso simpático va a generar un estímulo directo hacia la médula suprarrenal y este va a liberar adrenalina, y la adrenalina, obviamente, como dijimos, va a estimular la cantidad de glucosa en sangre, pero para eso tiene que estimular al glucagón pero inhibir a la insulina, y de esa forma genera mayor cantidad de glucosa en sangre. También hemos dicho que los glucocorticoides generan influencia sobre la glucosa en sangre. ¿Cómo así? Tenemos que el CRH, la hormona liberadora corticotropa producida en el hipotálamo, genera acción sobre la hipófisis, el lóbulo anterior de la hipófisis, produciendo ACTH, hormona adenocorticotropa, y esta ACTH es liberada a la sangre y llega a la corteza de la glándula suprarrenal, la porción o región fascicular, y esta porción fasciculada libera cortisol, y el cortisol va a generar gluconeogénesis a partir de proteínas, producción de glucosa. Entonces pasa más glucosa en sangre, pero estimula a la insulina, y al estimular a la insulina se libera la insulina para que esta glucosa ingrese a los tejidos, y al ingresar a los tejidos ya se normaliza la cantidad de glucosa en sangre producida por el cortisol. Por lo tanto, en tensión o peligro se va a activar una vía hormonal a través de la CTH y cortisol, y una vía neural a través del sistema nervioso
autónomo simpático, y los dos influyen en la glándula suprarrenal, uno sobre la corteza y otro sobre la médula suprarrenal respectivamente. En resumen, tenemos una baja concentración de azúcar en sangre va a generar liberación de glucagón por las células alfa del páncreas, que actúa el glucagón sobre el hígado y promueve la degradación de glucógeno a glucosa, aumentando así los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ante una baja concentración de glucosa en sangre, se aumentan los niveles de glucosa hasta su normalización por acción del glucagón. Pero si existe alta concentración de glucosa en sangre, influencia sobre las células beta del páncreas para liberar insulina, la cual actúa sobre el hígado, promoviendo la formación de glucógeno a partir de glucosa, es decir, glucogénesis. Esta glucogénesis, la formación de glucógeno a partir de glucosa y captación de glucosa por tejidos como músculo, tejido adiposo, va a hacer de que aumente la cantidad de glucosa en células, en tejidos, y disminuya la cantidad de glucosa en sangre. Al disminuir la cantidad de glucosa en sangre, disminuye los niveles de glucosa y de esa forma regula la alta concentración de glucosa sérica. Pero también ante el estrés, dijimos que había influencia del sistema nervioso simpático sobre la médula suprarrenal y también influencia hormonal sobre la corteza de la glándula suprarrenal, la zona fascicular, por acción de la ACTH. Esta corteza libera cortisol y promueve la degradación de proteínas a glucosa, la gluconeogénesis, aumentando los niveles de glucosa en sangre. Pero el sistema nervioso simpático sobre la médula suprarrenal libera adrenalina y esta promueve la conversión de glucógeno a glucosa, la glucogenólisis, y aumenta también niveles de glucosa en sangre. Entonces van a aumentar los niveles de glucosa en sangre, el sistema nervioso simpático, el sistema hormonal ACTH, la hormona adrenocorticotropa por influencia del cortisol y el glucagón. Estos dos, ACTH y sistema nervioso simpático, se van a activar por influencia del estrés. Este otro, el glucagón, se va a activar por la baja concentración de glucosa en sangre. Entonces, de estos 4 estímulos que varían la glucosa en sangre, tenemos 3 que aumentan los niveles de glucosa en sangre y solamente uno que lo disminuye, que es la insulina. Y acá está la forma como actúa cada uno.